Sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una gran bendición poder saludarles en esta oportunidad. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al libro de Esdras, capítulo número 7. Es muy interesante porque finalmente entra en escena un hombre del cual lleva el libro, un personaje que lleva su nombre, Esdras. Finalmente entra en escena, luego de 6 capítulos aparece este personaje que, hermanos, de verdad, muy valiosos. Porque tanto Zorobabel como Esdras como Nehemías marcan una gran diferencia para su generación. Y siempre me pongo a pensar, ¿qué les hizo salir de su comodidad, de su tranquilidad? ¿Qué les hizo salir de su confort para ir a un lugar que se estaba reconstruyendo? ¿Y sabe qué? Todos, absolutamente todos, cuando reaccionamos ante una necesidad, es motivada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y vemos a un varón llamado Esdras, que es inspirado por Dios y movido por Dios para hacer un peregrinaje a una tierra que él nunca ha visto, que nunca ha conocido, pero que tiene propósitos específicos de llegar a ese lugar. Esdras entra en escena y la aparición de Esdras da pie a la segunda parte del libro que lleva su nombre. Se trata de un maestro de la ley y uno de los grandes líderes de la comunidad post-exílica. Va a marcar un momento importante en la historia Esdras, porque, hermanos, Esdras es un maestro, es un instructor, es un sacerdote. Y siempre que alguien, hermanos, habla de la palabra, trae avivamiento al pueblo. Después de casi 80 años, hermanos, que los primeros cautivos habían vuelto a Jerusalén, Esdras viaja con otro grupo de repatriados. Este es su primer viaje. Y dice el texto que duró 4 meses completarlo. En 4 meses este hombre, hermanos, finalmente llega a una tierra que solo había leído, que solo había escuchado, pero que sabía que en esa tierra Dios había llamado a sus antepasados a formar una gran nación y que lamentablemente, por no hacer caso a la ley, a las ordenanzas, fueron llevadas a Babilonia. Y ahora Esdras lleva una gran encomienda, que esa historia no se vuelva a repetir, que eso no vuelva a pasar, y que él utilizará todos los dones que Dios le ha dado para poder instruir, para poder guiar, para poder enseñar la ley a esta generación que está reconstruyendo no solamente una ciudad, sino una vida, una fe y una comunidad que pertenece y que es pueblo de Dios, Carlita. Así es, en este capítulo 7, hermanos, hay algo que, bueno, al menos yo no sabía de Esdras. Había yo escuchado desde otros enfoques lo que es este personaje de Esdras, pero habla desde lo que su origen y de dónde él viene y él a qué se dedica. Y ayer, hermanos, veíamos cómo este pueblo regresa, construye el templo, ofrece holocaustos, sacrificios, celebran la Pascua. Y a Esdras, pues vivía en Babilonia, no fue de los primeros que llegó a esta tierra nuevamente, fue un poco más después de un grupo de personas como ellos que llegan nuevamente a esta tierra. Y viendo lo que Josué comenta, hermanos, él ya tenía pues prácticamente todo en Babilonia, estaba estable, digámoslo así, ¿no? Pero lo que queremos ver aquí, hermanos, en este capítulo 7 es ver lo que motiva a Esdras salir y dejar toda la comodidad y el confort que tenía en Babilonia, que aunque no era su tierra, no era su patria, él decide salir, pero él con una función fundamental para Dios y más para este pueblo que ya estaba en esa tierra que Dios nuevamente les estaba dando la segunda oportunidad de regresar. Y todo esto tiene un orden, hermanos. El pueblo regresa, empieza la construcción, tuvieron ahí sus situaciones, pero Dios los ayudó, pero faltaba el complemento. No solamente era construir el templo y ofrecer los sacrificios, él tenía un trabajo muy fundamental que hasta en nuestra vida todavía lo necesitamos, que es la palabra de Dios. Él era un maestro que enseñaba la palabra de Dios. Y este pueblo, no solamente Dios lo saca de Babilonia para que reconstruyan el templo, ya que lo hacen y empiezan las funciones,
que se deben de hacer en el santuario, Esdras es motivado por Dios, yo así lo veo, y el amor que Dios tiene a Esdras, que aún estando en una tierra extranjera, él permaneció esa convicción y fidelidad a Dios, y va con una misión fundamental que hasta el día de hoy, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la palabra de Dios es una de las bases más importantes para nuestro crecimiento. Así es, Carlita, y fíjate que lo que dices es muy importante, porque precisamente el viaje que Esdras hace a Jerusalén tiene que ver con una actividad de reforma. Tiene que ver, como ya vimos anteriormente con otros reyes, que ellos se preocuparon porque la palabra llegue a todos. Y a esta nueva generación era muy importante que la palabra llegue. Entonces, la labor de Esdras va a ser reformar a través de la palabra al pueblo. Pero lo que podemos notar, como has dicho, Carlita, su antecedente, su genealogía, su misión, su vocación. O sea, es muy interesante cómo se va describiendo de dónde sale este personaje. Y no solamente eso, la recomendación del rey Artajerjes. Esto me parece sumamente interesante porque el rey describe lo valioso que este hombre ha sido en Babilonia. Porque seguramente en Babilonia este hombre tenía un grupo de personas a quien le instruía y era muy conocido, era un personaje estimado, valorado, incluso hasta por el mismo rey, no solo por el pueblo, hasta por Artajerjes o Asuero, que es otro de sus nombres. Fíjate que es muy interesante cómo hasta este rey Babilonia, no, pero persa, que tenían bajo el dominio Babilonia, este rey persa reconoce el valor de Esdras. Entonces, esto, hermanos, es sumamente importante porque Esdras es llamado por Dios a salir de Babilonia y llevar a su pueblo, podemos decir, Carlita, a sus compatriotas, exactamente, así, decirlo así, porque pues yo leí este capítulo y yo me imagino muchas cosas, hermanos, y yo me imagino que para Artajerjes dejar ir a Esdras no era fácil. Le era útil. Le era muy útil en su reino, en su país, en su tierra. Dejarlo ir no era tan sencillo, porque se me está yendo una pieza muy valiosa y se me está yendo a un lugar que está todavía no en condiciones así como para óptimas, y él ahí se va. Pero aún así, y si usted lee el capítulo 7 de Esdras, Artajerjes habla de él de una manera impresionante, porque no solo lo recomienda, sino que lo super recomienda, y dice, este hombre no es cualquier hombre, no es cualquier personaje, no es este hombre, y describe a Artajerjes todo esta cualidad de él. Pero esto, hermanos, es porque Dios ve en Esdras una pieza fundamental y necesaria para los que están en esta tierra donde Dios les está dando la oportunidad de regresar. Y otra de las cosas que a mí me enseña Esdras es que él estuvo muchos años en esa tierra que no era de él, pero se mantuvo cultivando su relación con Dios. O sea, mantuvo ese tiempo y ese interés de decir, yo estoy en una tierra extranjera, yo no soy de aquí, pero mi Dios es Dios del cielo y de la tierra, y me impresiona cómo él se alimentó de Dios, de su relación con Dios, y miren hasta dónde Dios lo lleva, y con cuánto amor él va a una tierra, si lo tenía todo ahí donde estaba, y regresa a una tierra donde todavía está demasiado, digamos, pues difícil la situación, pero el amor de Dios lo impulsa a regresar a su tierra, y sobre todo a regresar a sus compatriotas para algo fundamental, enseñarles la palabra de Dios. Así es, hermanos, así que vemos a un Esdras que se describe plenamente, que es descendiente de la línea arónica de Aarón. Y concretamente, fíjate, Carlita, hay un dato que no me había dado cuenta, que viene de Seraías. ¿Quién era Seraías? El último sumo sacerdote en el primer templo. ¿Te acuerdas? Fue el último sumo sacerdote y se conecta con Esdras. Esdras también trae esa genealogía, es decir, que es maestro, pero también es sacerdote. Tiene, digamos, esa línea. De esa línea de sacerdotal que él viene. Así es, entonces, hermanos, nos damos cuenta en que en el verso 6 habla de su profesión, nos describe quién es este varón. Dice que Esdras llegó a Babilonia y era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel,
Y esta ley que Dios le había dado a Moisés gozaba de la simpatía del rey y del Señor su Dios estaba con él. Imagínense, hermanos, estar en una tierra que no es suya, con tantas ideologías, con tantas deidades, con tanta idolatría. Y él no se despegaba de la ley del Señor, aún estando en una tierra totalmente distinta, aún estando en un entorno, hermanos, diferente al pueblo de Dios. Él no permite que esas ideologías lleguen a él, sino al contrario. No sabemos de dónde surge su interés de leer la palabra, de ser un hombre profesional. Esa es la palabra en la palabra. ¿Por qué? Porque él es un escriba. Y es la primera vez que vemos la palabra escriba. ¿Qué hacía un escriba? Como su palabra dice, copiaba la ley, copiaba los escritos y los enseñaba. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que era una persona muy capacitada, conocía perfectamente la ley. Imagínense, alguien que escribía la ley, por supuesto que se la sabía de memoria, hermanos, porque era alguien que constantemente estaba en contacto con la palabra de Dios. Entonces, este hombre, hermanos, lleno del Espíritu de Dios, es un hombre dedicado al estudio, a la práctica de la ley, así como maestro del pueblo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que en este pueblo post-exílico empieza de alguna manera a surgir la gran necesidad de fortalecerse en la palabra. Se completa, hermanos, la presentación de Esdras con la recomendación de rey que ya le hemos comentado. Es muy interesante. Si usted pudo leerla, creo que coincidimos todos que es una descripción de un hombre muy valioso muy preparado también en la cuestión de la ley de Dios. Pero sobre todo, yo me imagino esta carta de tarjetas como cuando uno va y le pide una carta de recomendación al lugar donde trabajaste y te da, a veces te la niegan, pero a veces te la dan porque fuiste una persona muy valiosa para dicha empresa, digámoslo así, ¿no? Y digamos que es lo que le pasó a Esdras. Artajerjes hace una carta así como de recomendación, yo le llamo, de un hombre que para él fue y es muy valioso. Y yo creo que, hermanos, esto habla mucho de lo que Dios respaldaba a Esdras y cómo Dios lo envía a una misión, que tuvo ahí sus situaciones llegando a una tierra, porque no todo fue un lecho de rosas para él, pero el amor y la fidelidad que él tenía a Dios es impresionante. Así es, hermanos, así que Esdras no va solo, va acompañado de un grupo importante de repatriados, entre los cuales están sacerdotes, levitas, cantores, porteros y otros servidores del templo. Es decir, que vemos que en este grupo hay servidores de Dios, servidores en el templo, que en este grupo nuevo que va rumbo a Jerusalén, insisto mucho, ellos no sabían, nunca, no habían visto esa tierra, solo habían escuchado que se había hecho un templo, que ahí estaban estableciéndose los primeros que habían llegado, pero ellos me los imagino emocionados, hermanos, contentos, porque en Babilonia no tenían templo. Recordemos, en Babilonia no tenían dónde adorar. Y imagínense un levita que se dedicaba al culto, no tenía lugar donde ejercer su ministerio. Los cantores igual, los sacerdotes y este grupo, hermanos, los imagino emocionados camino a Jerusalén diciendo: al fin vamos a desarrollar el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Ellos, hermanos, no lo pensaron tanto, dijeron: hay que ir a hacer algo ahí a nuestra comunidad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esto es sumamente importante porque el templo está construido, ese segundo templo, y sobre el segundo templo se va a hacer una misión importante: restaurar a la comunidad judía sobre los cimientos de la ley de Dios, sobre los cimientos de la ley divina, para que no vuelva a repetirse la historia, que ellos vuelvan a irse cautivos. Al contrario, que estén afianzados en la palabra de Dios, para que en ese sentido, hermanos, ellos sigan siendo su pueblo especial de Dios. Así que el rey Artajerjes hace un documento, una carta de recomendación, y que este documento legitima, hermanos, la misión de Esdras. Es decir, el rey dice, él no va por su propia cuenta, yo lo estoy avalando. Yo lo miro así, Carlita, como que Esdras le solicita al rey, yo quiero ir a Jerusalén, quiero ir a ejercer mi ministerio. Y el rey le está diciendo: bien, te voy a hacer una recomendación, te voy a hacer un documento en donde legitime tu presencia ahí en Jerusalén, como que es tu función, como que el rey
en ese sentido, acepta la petición de Esdras de ir a Jerusalén. Y este decreto, hermanos, es muy interesante porque nombra a Esdras supervisor para los asuntos de Jerusalén. Fíjate, o sea, tanta confianza tiene Artajerjes en él que le dice, ¿sabes? Me vas a ser útil también a mí ahí en la cuestión. Artajerjes lo veía desde el punto de vista político. Claro, ¿no? Era rey. Porque él dice, si este hombre es un hombre temeroso de Dios y conocedor de Dios, va a ser un buen supervisor. Me va a dar buenas cuentas. Va a ser un hombre muy responsable, muy cuidadoso, va a ser un hombre ejemplar, porque además, Carlita, Artajerjes lo faculta para que Esdras sea el que nombre jueces, magistrados, los que impartan justicia, pero desde la ley. O sea, ¿por qué le interesaba mucho a Artajerjes? Porque sabe que Esdras conoce mucho de la ley de Dios, sabe que él es un hombre versado y dice, él puede capacitar a los jueces, él puede capacitar a los que van a impartir justicia. Habrá jueces y magistrados. Exactamente, entonces, pues ahora sí que Artajerjes lo ve desde un punto de vista también como que él me va a funcionar como quien sea mis ojos en esa región donde, acordémonos, hermanos, Persia sigue teniendo dominio sobre ellos. Toda esa zona, incluyendo ahí Jerusalén, Judá, toda esta zona. Entonces, para Artajerjes es como decir, qué bueno que tenga un trabajador, que tenga, ¿cómo decir, Carlita? Tanto conocimiento de Dios, mira, no sé si te acuerdas. Y bueno, sí, hablando de eso que comentas, habla de que este Esdras, no solamente Artajerjes sabía del conocimiento que él tenía sobre la palabra, porque esta carta dice, ofrécele a tu Dios. Artajerjes respetaba mucho al Dios, digámoslo así, de Esdras, y para él era una pieza fundamental, no solo que lo envía. Me impresiona que Artajerjes no solo habla bien de él y de su función, sino que dice, yo no quiero que te falte nada ahí. Esta carta habla de muchas cosas para la persona de Esdras. No quiero que te falte, no quiero que padezcas en ese país, que yo sé que tu país es la tierra de tus antepasados, pero yo no quiero que padezcas allá. Y cómo le provee de muchas cosas y se asegura, y este Asuero o Artajerjes supervisa muy bien que a Esdras no le pase nada. Que no le falte nada. Y no le falte nada. Y que, o sea, es muy impresionante, hermanos, cómo Dios utiliza a este rey, Artajerjes, para bendecir a Esdras. Dios no solo manda a Esdras así, enséñale al pueblo, sino que le suple sus necesidades. Y esto es Dios, hermanos, y que usa a este rey para que Esdras sea bendecido. Es maravilloso lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que le aman y confían en él, como lo era Esdras. Y fíjense, hermanos, iba a comentar algo que me parece sumamente importante, el testimonio. Que tanta confianza le tiene Artajerjes a Esdras, es decir, ese hombre es intachable y va a ser un varón que me va a ayudar a que este pueblo se corrija. Y ¿saben qué importante es esto? Porque cuando alguien, hermanos, ama a Dios y conoce la ley de Dios, a veces me empiezo a preguntar, si todas las personas cumplieran los 10 mandamientos y las leyes de Dios, yo creo que ni siquiera haría falta policías, ¿verdad? Ni siquiera haría falta, no sé, autoridades que impartan justicia. Yo creo que ni siquiera tendría que haber falta los ministerios públicos aquí en México. Todos se respetarían, todos se tratarían, pues, como Dios manda. Y lo que está diciendo este rey es, yo sé que la palabra va a hacer que se eviten dificultades y que se norme la convivencia en esa comunidad. Y de alguna manera, hermanos, puedo pensar, como dice la palabra, pues cartas abiertas. Recuerdo, hace un tiempo atrás, en un lugar donde estaba pastoreando, en una iglesia, llegó una persona, yo no la conocía, llegó preguntando por el pastor. Y yo recuerdo que alguien me dijo, hermano, lo están buscando en la puerta. Entonces salí y atendí a esta persona. Y me decía esta persona, oiga, ¿usted es el pastor aquí? Y dije, sí. Mire, le voy a platicar mi situación. Yo vengo llegando a esta ciudad. No conozco a mucha gente, pero decidí abrir un negocio. Decidí abrir un negocio en donde estoy contratando personas, pero me puse a pensar, ¿a quién contrato? No conozco a nadie. ¿A quién contrato? Porque necesito gente confiable. Y me dijo, y vino a mi mente, en la iglesia debe haber gente honrada, responsable,
intachable, gente que cuida de su prójimo, gente que ama al prójimo. Y me puse a pensar, ¿por qué no preguntar en una iglesia? Y pasando por aquí vi que decía templo. Y yo quiero que usted me recomiende a alguien que trabaje conmigo. Y le puedo dar el día que tengan culto, pero yo necesito gente que ame a Dios. Porque sé que si ama a Dios y respeta a Dios, lo hará con el prójimo. Fíjense qué concepto se tiene. Fíjense qué idea se tiene del cristiano, hermanos. Un cristiano, ¿qué dicen? Es responsable. ¿Qué más dicen, hermanos? Es alguien honrado, alguien prudente, alguien... Y tiene todas las descripciones. Porque conoce la ley de Dios. Porque ama a Dios. Y yo creo que Esdras, hermanos, su testimonio hablaba por sí solo. Artajerjes no duda, no solamente en recomendarlo, sino darle autoridad. Porque Esdras llega con autoridad política y religiosa. Eso me parece muy interesante. Nombrar a jueces, hermanos, es algo muy sorprendente, ¿no? Nombrar a líderes, nombrar a magistrados, pero además enseñar la ley de Dios, guiar al pueblo con la palabra, reformar a través de la ley. Esto, hermanos, es el avivamiento que este pueblo iba a experimentar. No podemos hablar de avivamiento sin mencionar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da vida, la que transforma y la que bendice. Así que, hermanos, yo creo que este capítulo 7 a mí me deja muchas reflexiones. Entre ellas, hermanos, por supuesto, el seguir lo que Dios nos pide que hagamos. Esdras pudo haber encontrado un extraordinario trabajo en Babilonia, asesorando a Artajerjes. Esdras pudo haber encontrado unas mejores oportunidades económicas y de vida en Babilonia, pero él dice, no, me necesitan mis hermanos judíos y tengo que ir porque sé que ahí Dios quiere transformar una nación que le glorifique y que esta nación es una nación especial, una nación bendecida que Dios llamó pueblo, tesoro especial. Y dice Esdras, yo quiero ir ahí a poner mi granito de arena y ser parte de lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Así es, hermanos, es bastante motivante, yo digo, este capítulo 7, porque no solamente es un hombre con mucho conocimiento de la ley de Dios y que se le consideraba un maestro de esa ley, sino que también él tenía un testimonio que le agradaba a Artajerjes para que escribiera de él todo esto, confiaba en él, le puso, no solamente te voy a enviar, no solamente te doy permiso a la solicitud de regresar a Jerusalén y enseñar la ley de tu Dios, sino que también me vas a hacer una pieza fundamental para nombrar, porque tienes la capacidad. Para Artajerjes, él tenía un discernimiento, Esdras, que podía ayudarlo para estas situaciones, digamos, de su como rey, políticas o cosas así. Pero más que nada, hermanos, una de las cosas que me llamó mucho la atención de Esdras, y es que él, aún estando en Babilonia, como Josué menciona, tenía todo, pudo haber encontrado un mejor trabajo, un mejor, pues, modo de vivir en esa tierra. Me sorprende cómo él, todos estos años, él se mantuvo con una convicción hacia la palabra de Dios, hacia la ley de Dios, cómo él se alimenta, que a pesar de que Babilonia era una tierra extranjera para él, él no se acostumbró ni se acopló ni a tales costumbres ni a tales dioses. Él se mantuvo en un camino con Dios, una fidelidad en una tierra extranjera que aunque no tenía templo donde adorar, él se mantuvo fiel a la palabra, a la ley de Dios. Y esto me hace ver, por eso digo que es una de las cosas que yo cuando leí esto digo, si tú obedeces la palabra de Dios, es lo que al menos Dios me hace ver esta mañana, si tú obedeces la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar y te va a abrir las puertas como se lo hizo a Esdras. Porque Artajerjes no solo le envió, enséñale a tu pueblo la ley de su Dios, sino vas con más bendición. Y fue un hombre muy bendecido y muy respetado, que yo llego a imaginarme que a Artajerjes le fue difícil dejarlo ir. Era una pieza importante, su testimonio, su convicción, su fidelidad a Dios, su obediencia, su amor a Dios, que a pesar de los años que vivió en Babilonia, se mantuvo. No tenía dónde adorar
y nunca se inclinó a dioses ajenos, ni se dejó llevar por las costumbres babilónicas. Se mantuvo en una fidelidad a Dios impresionante. Y eso es lo que a mí me llama hoy la atención y la enseñanza que Dios me da a mí en mi tiempo. En este tiempo en el que vivo, en el siglo en el que estoy, de mantenerme en una fidelidad y caminar con Dios, una convicción, hermanos. Porque pudiera ser que usted y yo estemos en las iglesias adorando a Dios, pero tal vez compartimos algunas cosas en la sociedad, y eso es lo que a veces choca con nosotros. ¿Qué puedo ver en este capítulo y en este personaje de Esdras? Que la convicción y la fidelidad que Dios nos pide es recompensada por el mismo Dios. Así es, hermanos, y fíjense cómo cierra el capítulo 7 con una oración de Esdras. Esdras sabe que todo lo que ha logrado, que todo lo que es, no es por él. Todo se lo debe a Dios. Y en esta oración Esdras reconoce a Dios porque él sabe que las puertas que se le han abierto, Dios las abrió. Esdras sabe que halló gracia delante de Artajerjes, no por él, sino porque Dios ha obrado en este rey. Esdras sabe que Dios tiene un propósito para él ahí en Jerusalén. Y Esdras dice lo siguiente en el verso 27. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos los funcionarios más importantes, y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Fíjense cómo Dios usa a Esdras para cobra ánimo, y él llama a los líderes de Israel para que vayan a Jerusalén. Pero Esdras en esta oración, hermanos, y es algo que creo yo que es fundamental, reconocemos de quién vienen todas las cosas. No soy yo, no somos nosotros, hermanos. Es la gracia de Dios que nos abre puertas. Es el favor de Dios, hermanos, que nos da esos dones. Es su infinita misericordia que nos permite ser instrumentos para su honra y su gloria en estos tiempos. Hagamos, hermanos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hagamos todo lo que Dios nos ha permitido, hermanos, en su llamado a hacer, realizar, sabiendo que ni los dones, ni los ministerios, ni las habilidades son nuestras, son regalos de Dios, y que hoy Dios quiere que todo eso lo pongamos para su servicio. Así que, hermanos, este capítulo 7 de Esdras, y deseamos que esta palabra siga siendo esa bendición en nosotros para imitar lo que Esdras hizo. Que el Señor les bendiga.